nosotros somos conscientes de que la inteligencia artificial es un tema complejo, profundo, es un tema nuevo para mucha gente. Este panel se llama Resolviendo los retos de tu empresa con inteligencia artificial, y lo que queremos hacer entre todos los panelistas es poder llevar a nuestros oyentes a que entendamos las cosas desde lo general hacia lo específico, ¿no? Bueno, nos acompañan personas de renombrada trayectoria, como ya los presentaste tú, Patricia. Quisiera hacer una primera ronda con nuestros panelistas para, en un par de minutos, tratar de definir una primera ronda de definición respecto a qué es la inteligencia artificial. Podemos empezar contigo, Omar. Con todo gusto, Kevin. Permítame presentarme rápidamente. Mi nombre es Omar Flores. Como el background puede decir, soy de Arequipa, pero radico en Estados Unidos desde hace varios años. Hice mi doctorado en inteligencia artificial hace varios años y he trabajado como investigador científico en Intel por 5 años y como gerente de investigación en Capital One por 2 años. La pregunta es central y en términos prácticos, inteligencia artificial significa poder predecir en datos nuevos cosas que tú has aprendido con anterioridad. A estas cosas usualmente le llamamos patrones. Un patrón puede repetirse en el tiempo. Y si puede repetirse en el tiempo y es frecuente, uno puede anticiparlo. Por ejemplo, el hecho de que determinado valor de una propiedad baje en relación a que la inflación aumente es un patrón. Si yo sé que la inflación aumenta, yo puedo predecir con cierto nivel de confianza que tal propiedad en tal lugar de la ciudad puede, por ejemplo, descender. Gracias. Excelente. Podemos continuar contigo, Ronald. Hola, sí, claro, ¿cómo están? Muy buenos días. Soy Ronald Armas, soy especialista en soluciones de data e inteligencia artificial. Tengo 14 años en Microsoft, 2 de los cuales ya estoy dedicado a los temas de data e inteligencia artificial. Pertenezco a la unidad técnica de ventas que atiende las cuentas corporativas, las cuentas más importantes, más grandes dentro de la región de LATAM South. Respecto de la inteligencia artificial, bueno, la inteligencia artificial como término es un término ya que tiene muchos años, ¿no? Fue acuñado por allá por el año 55, fue el nombre que le dieron para una conferencia en Dartmouth que se efectuó en el año 56, pero finalmente y cobra auge, digamos, por varios factores. Uno de ellos es por la explosión de datos que tenemos hoy en día, por la capacidad de cómputo que tenemos liberada en la nube y que puede ser accedida por cualquiera. Y todo esto está confluyendo, digamos, al uso y la masificación del término de inteligencia artificial. Pero finalmente, ¿qué es? No es una tecnología per se, sino más bien es un paraguas que cubre varias tecnologías diferentes. Eso. Ok, perfecto. David Solano, por favor. Buenos días. Ante todo, pues mi nombre es David Solano, he sido CTO de Blacksquare ya por 5 años. Terminé mi másters en estructura y simulación de la Universidad de Georgia Tech y estoy tratando de terminar el doctorado ya también en simulación y modelamiento en sistemas aeronáuticos en la misma universidad. Entonces, centrándonos en la inteligencia artificial, ya ha habido bastantes buenas contribuciones de nuestros compañeros. Y una de las cosas interesantes de la inteligencia artificial y muchos de los esfuerzos que se están tratando de hacer hasta el momento es simplemente que se pueden imitar cosas que nosotros los humanos hacemos muy fácilmente. O sea, cuando uno piensa, cuando uno mira un perro y un gato, uno sabe inmediatamente, oh, ese es un perro, ese es un gato. Pero para una máquina no es tan trivial. Entonces, claro, muchos científicos y en diferentes tipos de modelos han tratado de encontrar la manera para optimizar o para mejorar ese tipo de problema. Y ha sido tan fuerte la explosión de poder de cómputo y la explosión de la cantidad de datos que están recolectando. Por cierto, nuestros teléfonos, nuestros computadores están constantemente bombeando datos a centrales de computación, y con todos esos datos se tiene mucha capacidad para ejecutar decisiones y hacer cosas que antes eran imposibles o inimaginables de hacer. Y esa es una de las cosas muy interesantes de la inteligencia artificial, es que te permite
hacer cosas que uno creía que eran triviales, pero de una manera que realmente beneficia a la sociedad en general. Gracias. Heriberto, por favor, preséntate y una pequeña reseña sobre la inteligencia artificial. Bueno, buenas tardes a todos. Muy contento en primer lugar por estar en este magnífico evento, que esperamos poder ayudar a las empresas a tomar decisiones en este tipo de soluciones y entender muy claramente el marco de valor de la inteligencia artificial aplicado a los negocios. Yo llevo más de 20 años de experiencia integrando soluciones tecnológicas en diferentes sectores, industrial, tecnológico, minero. Y uno de los puntos fundamentales que yo veo para definir, una definición muy somera de lo que es inteligencia artificial, porque ha estado muy profunda, es difícil poder decir claramente una cosa después de lo que ya han dicho como definición, pero para mí es extrapolar la inteligencia del hombre, extrapolar sus sentidos en el marco de soluciones tecnológicas. Y no solamente la inteligencia individual, sino también la inteligencia colectiva al manipular grandes cantidades de datos y poder entregar beneficios a las personas y a las organizaciones en general. Uno de los temas importantes de la inteligencia artificial, que todo el mundo tiene miedo, ¿va a reemplazar al hombre? Por el contrario, yo pienso que no. La inteligencia artificial lo que va a permitir es que el hombre se potencialice mucho más en muchos ámbitos, encontrando cosas por descubrir maravillosas y especialmente facilitando su trabajo y mejorando cada día el ambiente, el mismo mundo y la misma humanidad de por sí. Gracias, Heriberto. Una forma de empezar a aterrizar el tema de la inteligencia artificial es observarla y entenderla desde las necesidades de un gerente empresarial. Un típico gerente empresarial puede ver el estado de resultados de su empresa y desear aumentar las ventas, por ejemplo, ¿ok? Y necesitar esa inteligencia superior para poder reconocer los patrones de sus clientes, entenderlos, saber exactamente cómo venderles. Y si nos vamos hacia atrás en la cadena de valor, esa planta de producción en donde se producen lo que luego vas a vender, pues hay que optimizarla. Y las máquinas pueden llegar a tener inteligencia artificial para optimizar su propio trabajo. Los almacenes que están detrás de esas máquinas, pues tienen que optimizar el espacio en sus almacenes, y esa optimización puede ser ayudada por inteligencias artificiales, lo mismo que las áreas de compras que alimentan esos almacenes. Y entonces hay muchos ejemplos empresariales y no empresariales en los que la inteligencia artificial, a través de reconocer patrones y entenderlos con más capacidad que lo haría una inteligencia humana, nos pueden ayudar. Quisiera que nuestros panelistas, empezando por Omar Flores, nos puedan hablar exactamente de casos específicos que conozcan en los que la inteligencia artificial agrega mucho valor. Básicamente respondiendo a la pregunta, ¿qué queremos optimizar con inteligencia artificial? Omar, por favor. Encantado, Kevin. Has tocado temas muy importantes que me gustaría conectarlos. Has hablado, por ejemplo, de optimización. Has hablado de automatización. Heriberto nos hablaba de extrapolación, ¿no? Estamos entonces hablando de básicamente una predicción, el cual nos permite automatizar procesos, y esa extrapolación es básicamente predecir en datos futuros, ¿no? O datos que no has tenido. Existen incontables aplicaciones de lo que es, por ejemplo, el uso correcto de la inteligencia artificial. Usualmente la IA brilla en datos no estructurados. Hablamos de texto, imágenes, video, sonido o audio. Y usualmente, por ejemplo, cuando tenemos datos más estructurados que viven en tablas, podemos usar lo que se denomina data science, ¿no? Al final del día estamos hablando básicamente de una umbrella, de una sombrilla que cubre todo esto, pero usualmente la regla es de que si tenemos datos estructurados, usamos data science. Si tenemos datos no estructurados, que no tienen una estructura definida, como el audio o el video, usamos, por ejemplo, Machine Learning o inteligencia artificial. En ese sentido, casos de uso muy interesantes de la IA usualmente están relacionados a entender sentimientos en el texto, entender, por ejemplo, qué entidades se encuentran en el texto,
entender rostros de personas, entender emociones de los rostros de las personas, entender, por ejemplo, que la posibilidad o la probabilidad de que un niño se haya perdido en un aeropuerto, haciendo seguimiento del rostro de este niño, y, por ejemplo, a través de distintas cámaras ver cuál es el camino que ha seguido, ¿no? Eso podría ser resuelto con varias personas, pero al hacer un tracking, o por ejemplo, hacer esto de forma automática usando un algoritmo que está distribuido en varias cámaras, puedo básicamente automatizar ese proceso, ¿no? Yo diría, habiendo trabajado como gerente antes, de que si tenemos entradas y salidas y queremos optimizar, usualmente podemos usar IA cuando hablamos de texto, imagen y video o audio. Gracias, Omar. Ronald, por favor. ¿Qué queremos optimizar? Correcto. A ver, y partimos por una premisa bastante interesante, que es el concepto llamado paridad humana. Parte de la definición decía, oye, la inteligencia artificial lo que está buscando es tener justamente esa emulación de las capacidades que tiene el ser humano como inteligencia, pero de manera artificial. O sea, que una computadora, un algoritmo simule de la mejor forma lo que hace el ser humano. Y esto nos lleva entonces a la famosa paridad. O sea, tenemos que tener un nivel de confianza de lo que la computadora está haciendo, tiene por lo menos el mismo nivel que el ser humano. La buena noticia es que efectivamente ya llegamos a este punto en varios aspectos. Por ejemplo, en el 2016 se llegó a la paridad humana en lo que era reconocimiento de objetos. Es decir, yo ya puedo entrenar a una máquina y el perro y gato ya me puede discriminar cuál es perro y cuál es gato y decirme con un nivel de confianza cuál es el que tiene adelante. Pero hemos seguido avanzando con eso. O sea, en el 2017, el hito de reconocimiento de voz. O sea, yo puedo saber quién está hablando del otro lado. Puedo entrenar también a la máquina para que reconozca quién está hablando del otro lado. Comprensión lectora. En Stanford hay una prueba muy común que se aplica, digamos, a todos los sistemas. Y en particularmente ya el puntaje que sacaba el ser humano ha quedado por debajo del puntaje que hoy puede sacar una máquina. O sea, incluso la paridad va un poquito más allá en la capacidad que tiene hoy una máquina para ver el tema de comprensión lectora. Y eso en un nivel promedio, porque no hablamos de países en los que todavía el tema de comprensión lectora está muy por debajo de los estándares que quisiéramos. Pero eso es otro tema. En el 2018, traducción automática, el lenguaje, poder hacer simultáneamente la traducción, es decir, rompemos la barrera del lenguaje cuando estamos hablando del otro lado. Traducciones simultáneas en tiempo real. Entendimiento del lenguaje natural. Esto quiere decir que ahora, y por eso es que escuchamos mucho de los temas de chatbot, esta paridad se llegó en el año 2019, esta paridad entre máquina y hombre, en la cual yo me puedo relacionar con un robot, con una máquina por detrás, y la máquina entiende qué cosa es a lo que yo me refiero, y dentro de ese contexto me empieza a orientar de acuerdo a los patrones que yo le haya dado. Y el último, el más reciente, en el 2020, ha sido llegar a la paridad humana en lo que es resumen de documentos. Imaginemos el ámbito legal o el ámbito de recursos humanos en el cual podemos hacer un resumen de todos los documentos y decirles, oye, ¿cuál es el contrato que mejor efectividad nos ha tenido en el tiempo y cuáles fueron esas cláusulas específicas que pusimos para que efectivamente el contrato haya sido considerado el más exitoso? Entonces, partimos por eso. Hay un sinnúmero hoy digamos, herramientas ya preconstruidas de inteligencia artificial a las cuales podemos echar mano dependiendo de cuál sea el escenario que quiera cubrir yo dentro de la organización. Eso Muchas es. gracias. ¿Qué queremos optimizar? Cuéntanos algún caso de uso conocido por ti. ¿Me hablaste? Es que se te interrumpió un poquito. Sí, la misma pregunta, ¿no? ¿Qué queremos optimizar? Bueno, si puedes citar algún caso de uso conocido por Black Square. No, claro. Un ejemplo. Yéndonos un poquito a la agricultura. El uso de pesticidas en un cultivo varía mucho en costo dependiendo del cultivo y de las condiciones del terreno. Normalmente cuando tienen problemas,
ellos tienen que esencialmente gastar miles de dólares tratando de irrigar todo el cultivo homogéneamente porque detectan pequeñas cosas. ¿Qué pasa? Ahora con todas las herramientas que Ronald habla, ya es posible, por ejemplo, reconocer de manera aérea con los sensores adecuados y los modelos adecuados los sitios en donde existen problemas. Y entonces lo que puede hacer el agricultor entonces es usar esa información, que por cierto ya viene desmenuzada y apropiadamente digitalizada, para que él pueda simplemente coger y ir a ese sitio y resolver el problema de manera particular sin necesidad de gastar demasiado en irrigar el resto del campo. Lo mismo se está dando también con la aplicación de fertilizantes, con la aplicación de insecticidas. Y eso es algo que beneficia mucho al agricultor, digamos en Colombia y en nuestros países donde la agricultura el sector agrícola es muy fuerte, es muy importante. Una de las cosas que pasa, digamos, en nuestros países con respecto a los países superdesarrollados es que vamos un poquito retrasados con respecto a la implementación de dichos algoritmos, porque muchas veces universidades y compañías tienen, digamos, monopolios dentro de ese tipo de esquemas. Entonces es muy bueno cuando existen intercambios de información en donde, digamos, aquellas personas que tienen esa información puede dársela a nosotros, digamos, en Sudamérica para poder resolver esos casos de uso y también entrenarnos para mejorar. Porque incluso algo tan sencillo como llevar conteo de las órdenes dentro de un restaurante y cuáles son y cuánto tiempo llevan, esos datos pueden servirle mucho al restaurante. Y es un caso de, digamos, de extrapolación que se puede llevar a cabo y que, por ejemplo, en Estados Unidos ya se ha hecho mucho en ese sentido y que hay mucho valor en agregar para poder implementarse, digamos, en Sudamérica. Y de paso también en proyectos de muy alta tecnología, en donde se tiene acceso, digamos, a sensores pero muy fuertes, de muy alta gama, como son hiperespectrales, son, digamos, cámaras. Imagínense cámaras que simplemente tienen fotos en muchas frecuencias de luz y con todo ese volumen de datos es posible incluso predecir contenidos particulares en las muestras. Entonces tú puedes saber, tú tomas una foto de un suelo, dices este suelo le falta nitrógeno y tiene mucho potasio, y es algo que esa información tú la puedes entonces traducir incluso con inteligencia artificial para decirle a una persona en términos muy básicos: por favor, por favor, utiliza un poquito más ese nitrato para poder fortalecer el suelo. Entonces, un ejemplo. Ok, interesantísimo, porque se puede entender, digamos, si lo entendemos paralelamente y lo comparamos con la inteligencia humana, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial no solamente es lo que sucede en el cerebro, ¿ok? La manera de encontrar patrones y entender la realidad, sino también estamos hablando del poder de los sensores, ¿no? Qué interesante esa fotografía que te puede decir si le falta nitrógeno a un campo de cultivo, lo cual con los ojos humanos pues no lo logramos, ¿no? Heriberto, te cedo la palabra para que comentes algún caso de uso de qué podemos optimizar con inteligencia artificial. Bueno, normalmente toda compañía se divide en áreas funcionales de soporte, financiera, legal, etcétera, y áreas operativas que llevan todo el proceso productivo y de transformación. Normalmente en las áreas de soporte funcionales, de mercadeo también, todas aquellas tareas repetitivas y que impliquen tomar decisiones entre diferentes sistemas y trasladar datos entre diferentes sistemas y establecer marcos de acción para poder hacer, por ejemplo, el proceso, como tú hablaste, de ventas, son reemplazados hoy en día por la inteligencia artificial de manera eficiente, especialmente con el tema de la robótica y las decisiones y con los chatbots, por ejemplo. En el ámbito productivo normalmente tenemos tres escenarios. Un escenario que tiene que ver con la planeación, otro escenario que tiene que ver con la producción y otro escenario que tiene que ver con la confiabilidad. Desde el punto de vista de la planeación, hay una planeación a largo plazo y una a muy corto plazo, que es donde entra poder predecir
con un volumen de datos adecuado, ¿qué se debe hacer para predecir eso que va a pasar en la parte operativa? Entonces, ahí entra la inteligencia artificial. En la parte operativa, que tenemos que optimizar los recursos de nuestra organización, tenemos que optimizar los insumos de nuestra organización, pues nosotros lo que tenemos que establecer es el grado de afinación de nuestro proceso y llevar a que todo el mundo, por ejemplo, trabaje igual en los diferentes turnos de operación de una maquinaria, por ejemplo. Y esto lo podemos lograr con inteligencia artificial aplicando modelos analíticos. En el ámbito de captura de datos con imágenes, también en los procesos operativos, para poder evitar riesgos, con inteligencia artificial podemos predecir con anticipación cuando hay conatos, por ejemplo, de incendios que se le avisan a todo el mundo cuando empiezan a salir. Y tiene la capacidad analítica, las imágenes, pues el sistema de videocámaras, para poder elevar alarmas cuando se han establecido ciertos umbrales y tomar esas decisiones. Y por último, en el ámbito de la confiabilidad, muy importante, normalmente la confiabilidad de los equipos viene evolucionando desde un ámbito reactivo, o sea, reaccionar ante un problema, a un ámbito preventivo. Nosotros hacemos mantenimiento cada tanto porque tenemos la certeza, pero sin datos, de que el fabricante nos ha dicho que este equipo va a durar así, sin tener retroalimentación de cómo ha sido operado, ¿sí? La inteligencia artificial viene en el ámbito predictivo, cuando nosotros podemos tomar esta información, vemos cómo está siendo operado, vemos cómo ha sido su proceso de desgaste y podemos predecir cuándo podemos hacer mantenimiento de esos equipos. Entonces hay una optimización grande porque puede ser que nosotros tenemos planificado que los equipos los mantenemos cada 2 años, digamos, o cada 6 meses. Pero realmente van a destapar este equipo y todavía tienen una vida útil mayor. La inteligencia artificial nos permite predecir exactamente el desgaste de estas piezas cuando están bien implementados todos los modelos asociados a esas decisiones. Esos son los grandes escenarios que yo he manejado a nivel empresarial, que son casos de usos específicos. Perfecto, gracias Heriberto. Para continuar con la línea de entendimiento que queremos, la inteligencia artificial no solamente nos sirve para encontrar esos patrones, ¿ok? Ahí en la base de datos enorme, en donde tenemos data de muchos tipos, pues la inteligencia artificial se va a comportar más potentemente que una inteligencia humana, ¿ok? Va a poder tomar como input mucho más datos que lo que puede tomar una inteligencia humana. Y también es cierto que parte de la inteligencia artificial se va a dedicar justamente a la entrada de esos datos. En la entrada de datos es muy potente la inteligencia humana, más bien, y la inteligencia artificial es menos potente en el sentido de poder entender cuando un dato es erróneo, o cuando un dato está fuera de lugar, o es un dato compatible, pero que no corresponde con la naturaleza de la demás data. Entonces, la entrada de datos, el input, como se le dice, es muy importante para que la inteligencia artificial funcione bien. Si entran datos malos, salen conclusiones malas. Si entran datos buenos, salen conclusiones buenas. Y los algoritmos tienen que ir aprendiendo, pero se va a acelerar mucho el aprendizaje si es que entran datos buenos. Entonces, les extiendo la pregunta a nuestros panelistas respecto a cómo lograr un buen manejo de datos de entrada para que funcione bien la inteligencia artificial. Si pudiéramos hablar específicamente de casos de uso que ya conozcan ustedes, ¿no? Temas de cómo mejorar la data de entrada. Podemos empezar contigo, Omar, en el mismo orden. Omar, por favor. Claro que sí, Kevin. Has tocado un tema fundamental y que está siendo transformado totalmente en los últimos 3 años, ¿no? La comunidad científica de Machine Learning ha sacado conclusiones interesantes acerca de cuál es la forma correcta de entrenar estos modelos en la presencia de una gran cantidad de datos. Ahora lo que tenemos, por ejemplo, sobre todo a nivel de texto, es poder entrenar los datos incluso con una gran cantidad de ruido. Estamos hablando, por ejemplo, de entrenar modelos a nivel de Wikipedia.
o a nivel, por ejemplo, de todas las páginas web disponibles en inglés. Le llamamos a esto transformers, y en contraste a lo que hemos visto en los últimos años anteriores a estos, ahora es posible entrenar modelos sin etiquetas. Es posible añadir, si el mundo real funciona en base a ruido, ¿por qué yo debería quitarle el ruido, no? Entonces, el problema consiste en tener los datos reales con ruido, añadirles ruido y luego reconstruir los datos originales, ¿no? A esto le llamamos self-supervised learning, y es básicamente el avance más reciente que vemos en esta área. ¿Cuál es la implicancia directa de esto? Es tener básicamente los mejores resultados para entender texto. Y llevando esto a un punto de vista de Perú, lo interesante es de que es muy difícil entrenar esta cantidad de datos y estos modelos con tanta complejidad llamado deep learning. Sin embargo, lo que ha descubierto la comunidad científica es de que es posible reutilizar estos modelos que básicamente, de alguna forma, con tanta cantidad de información y que han sido entrenados por Google o Facebook, a poder reutilizarlos y simplemente afinarlos con un dataset propio y muy pequeño. A eso le llamamos primero pre-training y a la siguiente etapa le llamamos fine-tuning. Disculpen los términos en inglés, pero no encuentro una relación directa. Pero esto está transformando la forma como podemos utilizar modelos muy complicados para startups, para empresas con poca cantidad de datos, y que también permite incluso traducir entre lenguajes que nunca has visto. Es posible, por ejemplo, traducir directamente a portugués sin haber entrenado tu modelo con textos en portugués, utilizando estructuras gramaticales similares del español o de italiano, por ejemplo. A esto le llamamos Zero-Shot Learning, Few-Shot Learning, y esto, a mi punto de vista particular, va a revolucionar la forma como usamos, por ejemplo, IA en startups, que no tienen los budgets o el dinero para poder etiquetar datos, que es muy costoso, pero es posible ahora descargar un modelo, por ejemplo, de la nube, que es muy grande, refinarlo, y con poca cantidad de datos, de repente 1000, 10.000 datos, poder tener un gran nivel de exactitud y tener una ventaja competitiva en el mercado. Entonces, esta es mi contribución a ese tema, y creo que la gente debería darse cuenta de eso, de que ahora podemos reutilizar todo el cómputo que Google hizo, por ejemplo, entrenar un modelo durante una semana, con un dato que tiene todos los datos de Internet, por ejemplo, y simplemente refinarlo de una forma muy particular para poder utilizarlo en tu startup hoy en día. Interesante, Omar, saber que, digo, como en la película de Matrix, ¿ok? Que en realidad tú puedes, en vez de tener que hacer el paquete de inteligencia que ya está hecho porque alguien ya entrenó a una inteligencia artificial, pues podrías comprarlo, ¿no? O alquilarlo, ¿cierto? Entonces, le cedo la palabra con este mismo tema a Ronald, después David y después Heriberto. Bien, gracias. Y aquí Ronald, partimos un poco... Disculpa, trata de hablar también de las experiencias de Microsoft con el tema de, o sea, entra un poquito al tema del costo de entrenamiento de una inteligencia artificial. Ok, eso es parte de las cosas interesantes que hay. A ver, y de hecho partimos, digamos, por varios aspectos. Uno, el tema de data. Sin duda, un modelo se va a ir enriqueciendo en la medida que tengas un gran volumen de datos, ¿ok? Y hablamos, y lo hablaste, o sea, hoy existe, digamos, la capacidad para poder ingestar de múltiples fuentes de datos. Es decir, no me tengo que solamente circunscribir a lo que es una base de datos tradicionalmente, ¿no? Columnas, filas. No, ya hoy podemos agarrar archivos de audio, archivos de video, y esos poder llevarlos también a un almacenamiento en nube para después preprocesarlos, procesarlos y luego aplicarles un modelo de inteligencia artificial, un modelo analítico que finalmente es el que va a encontrar. Pero, y acá es importante tener en cuenta que dependiendo de qué cosa es lo que yo quiera encontrar o cuál es el hallazgo, que es a dónde quiero llegar con todo este trabajo, con todo este esfuerzo de aplicar la inteligencia artificial, es importante porque entramos, digamos, a los linderos de lo que se denomina la ética en la inteligencia artificial. Y es que a veces el sesgo de haber dicho, oye, solamente me quedo con esta porción de datos, puede traernos problemas posteriores. Ya hemos vivido mucho de este tema cuando decíamos, vamos a identificar, por ejemplo,
no sé, el rango de edad de una persona, y de repente el bias era que tu dataset había tenido mucha gente de cierto tipo de raza, ¿no? Entonces, tu modelo, la precisión de tu modelo, cuando corrías de repente esto mismo con otra raza, con otro tipo de persona, otra fisonomía, te daba un valor totalmente diferencial. Entonces, aquí viene el tema de privacidad, el tema de seguridad, el tema de inclusión, el tema de confiabilidad, que la data y el algoritmo efectivamente está funcionando de acuerdo a lo que quieres lograr de una manera equitativa, ¿no? Entonces, importante el tema de a dónde queremos llegar en términos justamente de el volumen de datos y cuál es la cantidad de data que voy a tener. Pasando al tema de cómo yo de alguna manera puedo hacer rápidamente la inclusión de la inteligencia artificial y cómo empiezo a ver ya el tema de cuantificar cuánto me cuesta o cuánto voy a tener que invertir, por ejemplo, para utilizar eso. Efectivamente, como Omar lo dijo, hay muchos algoritmos que hoy podemos reutilizar y de hecho cada vez son más comunes las librerías en las cuales ya encontramos algoritmos, no sé, detección de fraude de tarjetas. Es un caso típico, ¿no? Ya con un dataset incluso definido, con una estructura, eso simplemente lo puedes bajar, corres tu modelo, perfeccionas el modelo y hoy la capacidad de cómputo te la cobran por hora. Tú aprovisionas la cantidad de recursos que quieras. Tienes tiempo de 8 horas, tienes tiempo de 5 minutos. De acuerdo a esas restricciones que tú te pongas o que tú tengas como negocio, es que vas a usar estos recursos de nube y hoy se cobran los recursos por el tiempo que los tienes andando, corriendo, ejecutando tu proceso hasta que termina con el proceso y sale, digamos, el resultado final. Pero también hay otros modelos, hay otros mecanismos, y es, digamos, las grandes empresas como Microsoft, Google, Amazon, lo que están haciendo es disponibilizar a través de APIs, a través de interfaces de programación, justamente todo este algoritmo de identificación de caras, identificación de sentimientos, análisis de texto, reconocimiento de caracteres para que puedas fácilmente escanear una tarjeta, un pasaporte o un documento de identidad, un recibo, y tengas toda esa data muy rápidamente en un formato tipo JSON, con toda la metadata ya incluso organizada, ¿no? O le pasas una foto y te puede decir qué visualiza en esa foto y te taguea y te etiqueta lo que encuentra en la foto. Y ese esquema de uso por APIs te lo cobran por transacción, por millones de transacciones, por miles de ejecuciones y créeme, los volúmenes son bastante poco onerosos. Estamos hablando de $10, $100. Yo recuerdo uno de los primeros proyectos que hicimos acá para una minera, en la que entrenamos un modelo de visión customizada, de visión a medida, para que detecte si salía o no mucha espuma al término de cierto proceso, porque esa agua era la que iba a regresar al río, y entonces si tenía mucha espuma, esa espuma estaba indicando que el proceso no estaba correctamente afinado y tenías que hacer un afinamiento antes de lanzarlo al río. Y todo esto a través de uso de las cámaras que ya tenían, las cámaras de seguridad. Y lo que hicimos fue montarnos sobre ese feed de video para poder correr algoritmos de Custom Vision y que detecte. Pero mira lo interesante acá, la data inicial no era la misma data que empezamos en verano y después en invierno empezó a caer la nieve y eso nos cambiaba el algoritmo, teníamos que seguir afinándolo, pero después vino la época en la que la sequía empezó a llegar, el cauce del río empezó a bajar y empezaron a aflorar las piedras del fondo y las piedras también tenían un color blanquecino y entonces eso también afectaba y alteraba el algoritmo. Y teníamos que seguir metiendo, digamos, retroalimentando el modelo hasta llegar al modelo óptimo, que es el que hoy utilizan en ese caso. Y lo que quiero transferir eso es cientos de dólares lo que se utilizaban para hacer al mes para utilizar este modelo. Eso es. Ok, gracias, Ronald. David, un poco retomando lo que acaba de explicar Ronald, me gustaría que vayamos hablando de algoritmos y modelos de inteligencia artificial específicos, claro, para cada tipo de solución, ¿no?
tal vez algún específico caso de uso en tu empresa. Por supuesto, mencionando los problemas de datos que puedes haber tenido en el camino, ¿no? Lo que hemos entendido de lo que acaba de explicar Ronald es que en realidad la inteligencia artificial se tiene que ir variabilizando en cuanto a costo, para que sea accesible a todas las empresas, ¿ok? Un proyecto de inteligencia artificial de $1 millón, pues nadie lo va a comprar. Pero si es que se variabiliza, entonces sin darte cuenta empiezas a usar algoritmos de inteligencia artificial debajo del capot, ¿no? Y empiezas a encontrar conclusiones, a llegar a conclusiones más eficaces haciendo uso de la inteligencia artificial. Sí. Mira, David, te dejo la pregunta abierta respecto a el manejo de la data, pero a su vez empiézanos a hablar un poco de los algoritmos y de los modelos, ¿no? Que con buena data pueden llevarnos a soluciones que agreguen valor a las empresas. Claro. Retomando a Ronald Armas, él hizo un punto muy importante y es la democratización de los modelos de inteligencia artificial. Muchas veces es algo que nosotros no hemos visto como algo como supremamente lejano. ¿Cómo voy a poder utilizar yo algo tan complicado? Y entonces uno puede reducir eso, el uso, digamos, a simplemente una máquina en donde uno mete datos y saca probabilidades, digamos, saca inferencias. Y lo interesante es que gracias digamos, a lo que Microsoft, incluso con plataformas como Azure, en donde incluso te pueden soportar con entrenamiento directo, existe la capacidad para una empresa, digamos, de gama pequeña, digamos, iniciando, de incluso tener usos muy minúsculos de esos modelos que les dan mucho valor. Y es algo que yo quiero enfatizar mucho, y es la importancia de entender tu cantidad de datos con respecto a los modelos que quieras utilizar. Normalmente a la gente le encantan las redes neuronales y ha sido el furor que cuando AlphaGo le venció al maestro de Go en ese juego, todo el mundo dice, uy, las redes neuronales son un máximo, pero no siempre ese modelo, eso no es, digamos, un martillo con el que le puedes dar a todo, porque, digamos, un martillo le da muy bien a una clavija, pero si le vas a dar, digamos, a un copito, pues de pronto lo rompes y ¿qué pasa? Cada modelos de inteligencia artificial tienen que ser pensados de acuerdo a los datos que uno tenga. Por ejemplo, nosotros manejamos mucho datos hiperespectrales que tienen muchísima información, pero son pocas variables. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado a la hora de utilizar ciertos modelos, porque uno puede, digamos, overfit, como se llama, y overfit es como esos puntos están muy bien calculados, pero tan pronto tratas de extrapolar el modelo, te dan muchos errores. Entonces, lo primero es saber qué modelos te sirven, y uno de los modelos que nosotros utilizamos que es no supervisado es el de Principal Component Analysis, que es simplemente buscar las componentes principales y ver qué puede uno inferir al principio de los datos. La otra cosa que hay que tener en cuenta es que si tú tienes un pool de datos, a veces uno tiene, digamos, como la tendencia a utilizar múltiples modelos, tratar muchos diferentes modelos. Pueden ser regresiones, pueden ser redes neuronales. Eventualmente vas a encontrar algo que aparentemente te funciona muy bien. Pero el problema es que como nunca incrementaste la cantidad de datos, de pronto también erraste en el sentido de que de pronto el modelo tiene sus biases y cuando te vas a dar cuenta no tienes, digamos, datos disponibles para la validación y tan pronto vas a poner el modelo en la vida real, te va a fallar. Entonces es importante siempre tener, digamos, un set, y eso es algo para el público, un set, digamos, de entrenamiento en donde tú, digamos, puedes emplear las herramientas de Microsoft o existen herramientas, digamos, open source, en caso de que la persona esté iniciando y no tenga nada de dinero, para poder, digamos, efectuar modelos, pero también siempre separa un set de datos que no toques para hacer validación, y existen diferentes tipos de validación dependiendo de si tienes muchos datos disponibles o pocos datos disponibles. En términos de modelos, existen muchísimos, depende de lo que quieras hacer, clasificación, regresión o extrapolación, existen múltiples modelos. Un ejemplo de ellos es la regresión lineal. Es uno de los más sencillos y uno dirá, pero ¿por qué es tan importante? Una regresión lineal, en nuestro caso, en Black Square, por ejemplo, una de las ventajas que tiene con respecto a redes neuronales
es que uno puede inferir de los pesos diferentes cosas del modelo. Entonces, por ejemplo, uno puede decir, uno tiene una foto. Imagínense una foto de múltiples capas, no solamente rojo, azul y verde, que son como las capas normales de las fotos visuales, sino cientos de capas. Entonces, ¿qué ocurre? Uno entrena un modelo sencillo, digamos, utilizando un subset de esas bandas para tratar de predecir ciertos componentes del suelo. Y entonces lo que pasa es que uno puede utilizar análisis estadísticos con el modelo de regresión lineal, un modelo muy sencillo en el cual uno dice, oh, la frecuencia de luz a este ámbito está explicando mucho de del contenido de nitrógeno en esta muestra. Y eso es muy importante porque uno dirá, pero ¿por qué no utilicé un modelo más complicado como las redes neuronales para poder hacer un modelo que me dé una muy buena reproductibilidad? Porque yo también quería sacar inferencias de mis datos. Estamos un poco cerrados por el tiempo. Quisiera darle la palabra a Heriberto respecto a alguna implementación. Y bueno, nos quedan 3 minutos, ¿no? Y quisiera que unas palabras de despedida. De todas maneras, a nuestros oyentes les quiero informar que acá los aquí presentes vamos a estar en el chat de la plataforma colaborando, respondiendo preguntas después de que se cierre esta sesión. Muchas gracias a todos. Heriberto, te cedo la palabra y una despedida. Bueno, no, en primer lugar, quiero hablar sobre los proyectos. ¿Por qué? Porque existen 2 escenarios. Cuando estamos en proceso de hacer el proyecto o la implementación de inteligencia artificial y cuando ya está funcionando la inteligencia artificial. En ambos escenarios son muy importantes el tema de los datos porque, como en esto hemos hablado, los datos son fundamentales, el dato es el rey. Entonces, hay un proceso de adquisición, un proceso de consolidación y un proceso de inyección de esta data en el cual nosotros tenemos que establecer muy claramente los interesados y el valor que tiene para ellos el proyecto. Es decir, como hemos hablado, pueden haber proyectos de inteligencia artificial que necesitan mucha data histórica o proyectos de inteligencia artificial que necesitan tener no tanta data histórica, pero sí una data muy precisa en el funcionamiento a futuro. Entonces, un tema fundamental que quiero mencionar es el factor humano. En todos los escenarios de implementación de proyectos en el ámbito de la adquisición, por ejemplo, es importante que las personas encargadas, especialmente de la sensórica, tengan muy bien afinados los equipos para tomar la información de datos. Y si son datos manuales, pues también las personas estén involucradas en el proceso. Y por último, que no represente una amenaza de solución, sino que la gente se integre a los procesos de inteligencia artificial como un proceso de optimización de recursos para su compañía, que va a alargar la vida de la compañía y que además les va a permitir a ellos evolucionar en su conocimiento. En resumen, yo creo que la inteligencia artificial es algo que está con nosotros, que lo podemos aprovechar, que está al alcance y que hay que saberlo hacer, y para eso los podemos ayudar. Muchas gracias. Ok, gracias Heriberto. Nos quedamos con ese mensaje importante a toda la audiencia, ¿no? La inteligencia artificial no es del futuro, ¿ok? Es del presente. Es accesible vía costos variables. Y nuestros panelistas van a estar en la plataforma de Colaborando para responder a las preguntas importantes que podrían tener. Muchas gracias a todos los panelistas.